¿Qué tal, chicos? La sesión anterior hicimos una introducción a Stata. Hoy día vamos a empezar a utilizarla en sí. Así que abramos Stata. Acá yo tengo el Stata 17. Me abre la interfaz Stata y pongo acá para abrir un nuevo do file. Lo pongo a un costado y recordando un poco lo que hicimos la sesión anterior, usualmente hay que empezar poniendo el título o la descripción de lo que vamos a hacer, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vamos a realizar la sesión número 3 y para que esta te entienda que esto no es una orden, no es un comando, sino es un comentario, un título, lo debo convertir en color verde. Y hay diferentes formas para que aparezca de color verde, es decir, que sea un comentario. Una forma es simplemente empezar con la línea con un asterisco, suficiente. Otra forma, en caso la oración o la palabra sea muy larga, es poner asterisco slash. ¿Dónde está mi slash? Slash asterisco y asterisco slash. Y todo lo que escriba en medio de esos componentes, acá, en la mitad, va a ser entendido como comentario o texto que no representa ninguna orden. Por ejemplo, ahí voy a poner la fecha, ¿no? Hoy día somos 27 de octubre del 2024. Y si la palabra es bien larga, todo lo que esté en medio de ese slash asterisco y asterisco slash va a ser considerado comentario. Otra forma es la siguiente, poniendo doble slash. ¿Cuál es la ventaja de utilizar ese doble slash? Que antes del doble slash yo puedo utilizar comandos. Por ejemplo, si quiero utilizar el comando help y ponemos acá cualquier comando que sea, por ejemplo, el comando regress, ayuda, quiero saber qué es el comando regress, y después le pongo estas dos slash, todo lo que escriba después de los slash va a ser considerado como comentario, ¿no? Por ejemplo, esta línea de código sirve para, no sé, y ahí continúan describiendo. Entonces, esa es la ventaja de utilizar esos dos slash que puede ponerse después de alguna orden, algún uso de algún comando. Entonces, todo lo que aparezca en verde es comentarios, no es ninguna orden. En este ejemplo de acá, el comando era help, pedíamos ayuda, entonces está en color azul. Regress, en ese caso eh, es el objeto sobre el cual va a caer la orden. No, acá estoy pidiendo la ayuda sobre el comando regress. En ese caso va a aparecer en negro. Y si yo hago, por ejemplo, una correlación, el comando es core, por lo tanto debería salir el core en azul. Y si quiero hacer la correlación de dos variables, variable uno y variable 2, esos objetos sobre los cuales va a caer la orden, que es var uno y var 2 van a estar en color negro. Ya les comenté que en caso necesite poner una variable o un texto, una cadena de texto, debo utilizar eh, paréntesis, perdón, comillas. Y cuando voy a utilizar comillas, todo lo que escriba dentro de las comillas va a aparecer en color rojo. Por ejemplo, acá voy a poner que mujer. Supongamos que quiero crear una variable donde una de las categorías sea mujer y la otra hombre. Entonces, para definir eso, esa palabra, debería ponerlo en comillas. Si no le pongo comillas, no, la Stata no va a entender que es una palabra, sino va a entender que es el nombre de una variable o el nombre de un comando, cualquier otra cosa. Para decirle que es una palabra, tengo que ponerle entre comillas.
Entonces tengan en cuenta eso porque nos va a servir un montón identificar o separar aquellas partes del do file que están con verde, aquellas que están en azul, las que están en negro y las que están en rojo. Bien, listo. A ver, veamos, por ejemplo, una base de datos. Bien. Nosotros la semana anterior vimos que cuando nosotros instalábamos o descargábamos Stata, también se descargaban un montón de carpetas y componentes, archivos, ¿no? Por ejemplo, acá se descargaba este dado, donde están los programas o funciones que se corren cuando uno utiliza un comando. Está toda la ayuda en PDF y todo. Y además, dentro acá hay bases de datos de ejemplos. Es decir, son bases de datos usualmente no reales, son bases de datos simuladas, pocas de ellas son reales que sirven para hacer pequeños ejercicios y mostrar cómo sirven los comandos. Por ejemplo, cuando yo utilice este gregress para explicarme ejemplos del uso del comando regress, acá abajo había examples, ejemplos, y para realizar los ejemplos, acá utilizaba una base de datos que se llamaba Auto, que es una base de datos sobre información de automóviles. Por acá abajo se utilizaba de vuelta la misma base de datos Auto. Por acá utiliza otra base de datos que se llama Census. Acá utiliza otra base de datos que se llama High School. Entonces, esas bases de datos están descargadas por defecto cuando uno instala Stata. Y como están en la computadora ya descargados, se abren con ese comando que se llama SciUse. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner SciUse y la base de datos out, que es una de las que utiliza, que aparecen en los ejemplos del comando regex. Abro, corro eso. Y acá me dice que es una base de datos de 1978 sobre automóviles. Fíjense que acá a la izquierda, donde estaba la ventana historial, que también se le llama ventana de revisión, están apareciendo en color negro, porque lo que le he mandado a hacer sí se logró realizar. Le he dicho que abra la base de datos auto, y como se logró, aparece ahora en negro. Si, por ejemplo, yo hubiera puesto SciUse Auto 9, corro y aparece acá en rojo. ¿Por qué? Porque me dice que hay un error, no existe o no encuentra una base de datos que se llame Auto 9. Entonces, acá en el historial me va diciendo si se puede realizar o no lo que le estoy ordenando. Acá, en la ventana de variables, me da la lista de variables. Por ejemplo, la variable make y la descripción o etiqueta es el modelo y la marca. La variable price, que su descripción es precio. MPG, el nombre de la variable, que es la cantidad de millas que ha recorrido el automóvil. Rep 78, que es la cantidad de veces que ha sido reparado al automóvil. El peso, el tamaño de la maletera. El largo, que es el peso en libras. Weight en libras. Length, que es el largo. Y otra variable acá importante que es foreign, que es si el automóvil ha sido fabricado, el origen del automóvil, si es fabricado en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Entonces, acá tenemos la lista y acá las etiquetas o descripciones de las variables. Acá abajo me aparece esta ventana de propiedades donde ya nosotros dijimos que en la ventana de propiedades aparecían las características de la base de datos y también de las variables. Las características de la base de datos aparecen acá en datos. Me dice el nombre del archivo, que es auto.dta. DTA era el formato de bases de datos de Stata.
Me aparece la etiqueta, que es la descripción de la base de datos. Es una base de datos de 1978 sobre automóviles. La cantidad de variables, que son 12. La cantidad de observaciones, que son 74. Recuerden que variables son las columnas y observaciones las filas. El tamaño y la memoria que utiliza, el tamaño de la base de datos, la memoria que utiliza para ser utilizada y eh, si está ordenada por qué característica, ¿no? Las observaciones están ordenadas por alguna característica, en este caso están ordenados por su origen, si son producidos en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Esto que dice, toda esa parte que hemos leído es características de la base de datos. Y acá están las características de la variable. En este caso aparecen las características de la variable make, porque he seleccionado make acá. Si selecciono price, ahora aparecen acá las características de la variable price. Y así, si cambio acá foreign, acá me aparece las características de la variable foreign. Por ejemplo, en make, que es la marca y el modelo, me dice que, bueno, el nombre, la etiqueta. Además me dice que el tipo de variable es una string de tamaño 18. En un rato vamos a ver qué es una variable string y por qué dice tamaño 18. Acá en price me dice que es de una variable de tipo int, que es integer, que sería una variable entera, y que su formato es 8.0. ¿Qué es 8.0? Vamos a ver en un rato que se refiere a que son cero decimales y que puede tener hasta 8 dígitos al izquierdo de la coma. En un rato vamos a ver eso. KMPG es una variable también eh, integer, que es una variable natural o continua. ¿Cómo se traduce integer? Entera, ¿no? Una variable entera. Krep78 también es una variable entera. Run es una variable float. Vamos a ver que float también es una variable numérica, pero con una característica particular. Y así cada una de ellas tiene su tipo, su formato. Abramos la base de datos con el comando browse, que también se puede simplificar simplemente con br. Corro y acá me abre la base de datos, tal como hemos visto hace un rato. En las propiedades de la base de datos tiene 12 columnas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas. Tiene 74 filas u observaciones. Acá, algo que salta a la vista es que hay variables cuyo contenido aparece en rojo, otros que aparecen en negro y otros que aparecen en azul. Y eso muestra que en general hay tres grandes grupos o tres grandes tipos de variables. El primer gran tipo es este, que se llama variables string, que sería variables de formato texto. En este caso, como es la marca y el modelo, tiene que ser una palabra o un texto. En este caso son dos palabras, ¿no? AMC, que es la marca, y Concorde, que sería el modelo. Acá sería Chevrolet, y que es la marca y el modelo Impala. Acá Mercedes, y es la marca y el modelo Cougar. Y así cada uno tiene su marca y modelo. Entonces, como eso es una palabra, aparece en rojo. Entonces, es una variable string o variable de tipo texto. Luego, las que están en color negro son números. Y pueden ser números de distintas formas. Pueden ser números enteros, como estos, que no tienen ningún decimal. Pueden ser acá variables que tienen decimales. Este, por ejemplo, tiene dos decimales. Este tiene tres. Bueno, no, este no es decimales, ¿no? Acá estos son miles, que están en miles. Acá tiene dos decimales, acá tiene un decimal. Y también pueden ser variables de 1, 0. 1, 0 también son números. Entonces, todos estos son numéricos.
son variables de tipo numérica, que luego vamos a ver que se separan en diferentes tipos, porque algunos tienen un decimal, otros tienen dos decimales, otros no permiten decimales, otros son solamente unos ceros. Entonces, pero en general todos son números y por tanto aparecen en color negro. Y finalmente están acá esta variable cuyo contenido aparece en azul. Estas van a ser las variables categóricas. ¿Por qué son variables categóricas? Porque son números a los cuales se le ha asignado alguna categoría en específico. Si yo pongo acá modo de edición, le pongo sí y hago doble clic sobre domestic, me aparece que en realidad domestic es un cero. Todo lo que son domestic son ceros. Y cuando hago doble clic sobre foreign es uno. Entonces, en realidad, foreign es el número uno, solo que será asignado a esa categoría foreign. En este caso, como es una base de datos de Estados Unidos, domestic se refiere que ha sido fabricada en Estados Unidos y foreign que ha sido fabricado en otra parte del mundo. Entonces, esos son los tres grandes tipos de variables. Entonces, cuando yo hago clic acá en la variable make, acá me aparece que es de tipo str, que se refiere string, y me aparece que es 18. ¿A qué se refiere 18? Que está compuesto de 18 elementos. A ver, leamos acá. Este que es chef.monte. Perdón, chef.espacio monte espacio Carlo. ¿Cuántos elementos tiene? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿No? Si conté bien, tiene 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pero no llega a 18. Si no llega a 18 es porque al final, o al inicio, perdón, debe tener un espacio. Y es 18 porque el más largo de todos estos debe tener 18 elementos. Busquemos el más largo. El más largo debe tener 18 elementos. A ver, creo que ese es el más largo. Link continental. Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Creo que son, no es el más largo. Busquen ustedes por ahí. El más largo debe tener 18 elementos. Por eso acá le ha puesto el tamaño 18. En aquellos que no llegan a 18, como este, que claramente no tiene 18, le agrega espacios vacíos para que llegue a tener tamaño 18. Y el formato es lo mismo, que les dice que es menos 18S, 18 es el tamaño, y menos se refiere a que en caso hayan espacios vacíos, los completa al final. Si fuera sin el negativo, lo que les dice es en caso no complete los 18 espacios, añade espacios vacíos adelante de la palabra. ¿Qué más? Eso. Luego hacemos clic en Price y en Price me aparece acá que es de tipo numérico y que es de formato 8.0. ¿A qué se refiere con el punto cero? Que después del punto no admite decimales. Entonces, tiene sentido claramente acá, no hay decimales. Y además me dice que antes del punto puede tener máximo 8 elementos, 8 números. ¿Qué número tiene? ¿Cuál es el mayor número con 8 elementos? Sería 99.999, no, 99 millones, 99.999.999, ¿no? El máximo número con 8 elementos. Entonces, esta variable admite como máximo ese número. Si quiero un número mucho más grande, no se va a poder escribir acá, debería cambiarle el formato. Entonces, a eso se refiere. En este caso de acá, esta variable también es un número, pero acá aparecen dos decimales. Y exactamente acá me dice que float sigue siendo una variable numérica, pero en este caso
Este tipo de variable admite decimales. Y acá me dice, el formato es 6.2. Dos decimales, acá están dos decimales, ¿no? Punto 2. Y antes del punto admite hasta 6 dígitos. Y bueno, acá en foreign me dice que es byte. Byte se refiere a que es una variable de dos números, ¿no? Por eso binaria de unos ceros. En ese caso es una categórica que admite dos categorías y a una de las categorías se le pone uno y a la otra categoría cero. Entonces, no vamos a entrar tanto en el tipo de formatos porque hay un montón de formatos tanto para los textos numéricos y categóricas. La idea al final es que sepan que hay los tres tipos. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si yo quisiera unir la base de datos de la ENAU del 2020 con la base de datos de la ENAU del siguiente año 2021, y una de las variables que quiero unir está en formato eh, texto y la misma variable, pero en la otra base de datos está en formato numérico, no voy a poder unirlo. Entonces tengo que hacer transformaciones para que estén en el mismo formato. También puede haber problemas cuando la variable que quiero unir en una base de datos está con decimales y en la otra está sin decimales. Entonces tengo que siempre chequear en qué formato están, porque puede generar bastante problema que, que no estén alineados en el mismo formato. Eso. Hasta ahí preguntas, chicos. Genial. Entonces, cerramos. Algo que me olvidé la semana pasada es lo siguiente. La mayoría de comandos, como se habrán estado dando cuenta, son palabras en inglés, ¿no? Por ejemplo, help es simplemente ayuda en inglés, core es correlation, solamente que abreviado. BR, que en completo era browse, también es buscar. Regress, que es un comando que también está en inglés, simplemente es la traducción de regresión. Bueno, la mayoría de comandos son así, o son palabras unidas en inglés, ¿no? Por ejemplo, el nopo match, que yo les comenté, simplemente es match, que es emparejar, más nopo, que es ñopo, el creador del comando, solo que en inglés no se utiliza la N. Entonces, eh, no va a haber mucho problema porque cualquier acción que queramos hacer, básicamente se intuye que es su traducción al inglés o alguna variante pequeña. En caso de que el nombre de la variable, pero el nombre del comando sea muy largo, la mayoría de comandos tienen sus abreviaciones. Por ejemplo, hace un rato nosotros utilizamos el comando browse, pero yo les dije que browse también tenía su abreviación que era br. Así que correr browse o correr br da lo mismo. En el caso del comando help, su abreviación es simplemente H. Nos da lo mismo poner help, pongamos help regress o H regress, da lo mismo. En el caso de regress, su abreviación es simplemente reg. Y así, la mayoría de comandos tiene sus abreviaciones, de modo que no tengamos que escribir todo completo. ¿Cómo sé cuál es la abreviación de un comando? Cuando yo voy a la ayuda de un comando, por ejemplo, veamos el comando summarize. Summarize, que vamos a ver en un rato de qué trata. Si yo voy a la ayuda de summarize, acá en la sintaxis aparece el comando y el comando está subrayado en en alguna parte. Por ejemplo, acá me aparece con sum. Entonces, la abreviación más corta de summarize es sum. Pueden poner sum también,
pero lo más corto que se puede abreviar el comando summarize es su. Entonces, otro, por ejemplo, vayamos a help, algún comando que se me ocurra ahorita, display, por ejemplo. Display es otro comando y acá me dice, o acá parece que display está subrayado en D. Entonces, la forma más corta de simplificar el comando display es utilizando D. La mayoría de comandos tiene su simplificación, sobre todo su abreviación, sobre todo aquellos comandos que han sido creados por Stata. Algunos comandos que no han sido creados por Stata, como el NoPoMatch, por ejemplo, no tiene su abreviación, pero la mayoría de uso frecuente se tiene. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más me olvidé la semana pasada? Creo que nada más. Ahora sí, vayamos a una base de datos real. Vamos a descargar una base de datos de Internet. Vayamos a Internet, vayamos acá, pongamos microdatos, INEI, y acá les va a aparecer varios resultados. Entramos al primero, al que dice Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Acá dice proyectos INEI, microdatos. Esta, esta página es el lugar o el repositorio donde está la mayoría de bases de datos que ha levantado alguna vez el INEI. ¿Están todos? No, no están todos, lamentablemente. ¿Por qué? En algunos casos no están porque son de uso interno del INEI o han sido mandados a hacer en colaboración con otras entidades, es decir, con algún ministerio, con algún organismo multinacional, y no están disponibles para todos. También puede ser que la base de datos sea muy antigua y como ya nadie la descarga, la han sacado de circulación, o puede ser que sea tan antigua que los archivos ya están dañados y nadie lo ha recuperado. Entonces, entonces ya no están acá. Y también, por ejemplo, los censos no están porque los censos pesan demasiado y los censos no tienen su portal, su portal específico, especial para ellos. Hay un ejemplo de hace varios años, se levantó en los 90. Ustedes saben bastante bien por sus cursos de historia y todo, que en los 80 hubo una gran migración, 80 y 90, inicio de los 90, por el conflicto armado en la Sierra del Perú. Hubo migración hacia la costa, hacia Lima, hacia las grandes ciudades. Y resulta que en la época de Fujimori, mucha gente regresó a sus lugares de origen, migró y luego regresó a sus lugares de orígenes. Mucha gente no, pero una gran parte sí. Y al gobierno de Fujimori le interesó levantar información sobre, sobre qué tipo de personas regresaba a sus lugares de origen, cuáles eran sus características, ¿no? Eran más hombres, más mujeres, eran más jóvenes, más ancianos, eh, más eran mujeres u hombres, la mayoría tenía poca educación o no, ¿no? Quería saber el perfil de las personas que regresaron a sus lugares de origen y levantó una gran encuesta eh, que lamentablemente no está disponible en ninguna parte. Y cuando uno lo pide al INEI, siempre te dan largas y no, al final no te la dan, porque ya se perdió, o sea, no hay. Entonces, por ejemplo, eso no está en ese portal. Eh, Probablemente debe estar por ahí, pero no lo encuentro. Otro ejemplo, eh, los censos se han levantado en el Perú desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la República, en realidad. También antes en el virreinato, pero como república se han levantado bastantes censos, pero recién
Tenemos censos del 93 que están disponibles en su totalidad, si no me recuerdo es 93. Censos anteriores no están disponibles. En el 80 y tantos hubo un censo, no está disponible. Cuando uno lo pide al INEI, usualmente te dicen que no lo tienen o que está incompleto. Y creo que recién hace poco se pudo rescatar porque algún investigador lo tenía en su computadora, en su base de datos ahí antigua, pero el INEI no lo tiene en sí. Entonces hay un montón de información que no está acá, pero la mayoría y la más reciente sí debe estar. Acá tenemos dos pestañas, una que dice consulta por encuestas y otra documentación. En consulta por encuestas es para descargar las bases de datos y la documentación para descargar todos los documentos sobre las bases de datos, ¿no? La ficha técnica, el diccionario, los manuales del encuestador, los cuestionarios, los análisis de confiabilidad, los análisis de calidad, las descripciones del diseño muestral, todo lo relacionado al diseño, levantamiento eh, y estructura de- de la encuesta, el censo, debe estar acá. Vayamos acá que dice consulta por encuestas y acá en encuestas aparece la ENAU, la EPEN, el Censo de Infraestructura Educativa, el Censo Nacional Agropecuario, el Censo Nacional de Comisarías, el Censo Nacional de Mercados de Abastos, el Censo Penitenciario, el Directorio de Municipalidades de Centros Poblados, la ENAPROM, la encuesta de habilidades al trabajo. Como se dan cuenta, hay un montón de encuestas, ¿no? Usualmente nosotros conocemos, no sé, yo cuando estaba en pregrado solamente conocía la ENAU, conocía la ENDES, que era la encuesta nacional, la encuesta demográfica y de salud familiar, conocía, ¿qué más conocía? Conocía la encuesta de uso de tiempo, que debe estar por acá abajo, esa encuesta nacional de uso del tiempo. Eh, Conocía el mapa de pobreza y nada más. Pero en realidad hay muchísimos más, así que si van a hacer tesis en algún momento, vean que hay un montón de información que a veces no se investiga, pero que potencialmente tiene información valiosa. Por ejemplo, eso el Nacional de Mercados de Abastos, a mí me parece una muy buena encuesta. El censo, acá, creo que estos están desactualizados, no se han hecho recientemente. La RENAMU también es muy buena. Esta, que cuando se levantó, que es la encuesta virtual para personas LGBTI, también cuando recién se publicó, salieron un montón de investigaciones que la utilizaban, pero ahora ya casi, casi nadie la utiliza. Acá hay una encuesta, una estimación de la vulnerabilidad económica de la pobreza monetaria, que también pocos utilizan. Lo chequen, que hay mucha información. Hoy día vamos a utilizar el censo, la ENAO, perdón. Acá dice ENAO metodología actualizada. Porque hay una que es anterior y otra que es actualizada. Resulta que eh, la ENAO se levanta en estricto desde el 97, pero se levanta desde el 97 con ayuda de organismos multinacionales, en especial con el Banco Mundial y con la cooperación francesa y con otras instituciones, pero las más conocidas dentro de esos son ellos. Y en el 2011, 2012 empezó esta idea de que estaba desactualizado el diseño muestral de la encuesta, ¿no? El Perú había crecido tanto, había habido tanta aglomeración de gente en la costa, en Lima, eh, había ciudades que habían crecido desmesuradamente, la población en Perú había, la tasa de crecimiento poblacional había aumentado intensamente. eh, el crecimiento de las ciudades había sido bastante
desordenado, entonces la forma en que se levantaba la encuesta ya no, ya era desfasada, antigua, no servía, y se hizo una actualización de la metodología del diseño muestral. Por eso es que acá hay uno que es actualizado. ¿A qué me refiero con diseño muestral? Diseño muestral se refiere a cómo se aleatoriza la elección de quienes contestan y quienes no contestan la encuesta. La forma simple sería una aleatorización simple, ¿no? Tengo 30 millones de peruanos y hago un sorteo de, no sé, 50.000 peruanos y levanto la encuesta solamente a esos 50.000 peruanos. Eso sería lo sencillo. Lamentablemente, eso no estaría bien porque en el Perú tiene bastantes disparidades geográficas y la encuesta tiene un objetivo de ser representativa para diferentes grupos. Entonces, si yo hago un sorteo así de aleatorio simple, lo más seguro es que la mayoría de esos 50.000 que he sorteado van a estar en Lima, ¿no? En la costa, en Lima. Y muy pocos van a estar en las zonas poco pobladas, como en las alturas de Puno, en la selva alejada. Entonces, mi encuesta no va a ser representativa para esas poblaciones alejadas, no va a ser representativa para las zonas alejadas. Entonces, hay que hacer eh, algunas correcciones hacia la actualización. A eso se le llama, dentro de eso hay estratificación, hay clusterización de, de poblaciones, de territorios, de modo de que ese sorteo no se haga así general, sino que se haga el sorteo considerando grupos. Se parte el país en pequeños grupitos que se llaman conglomerados. Una vez que se parte en conglomerados, se sortea qué conglomerados van a ser encuestados. eh, Esa aleatorización considera que Lima es muy grande y por tanto no es necesario levantar mucha información, pero no sé, Puno es muy chiquito, entonces hay que levantar un poquito más de información en Puno. Y luego, dentro de cada conglomerado, recién se sortea qué viviendas van a ser encuestadas, ¿no? Y tiene que ser por viviendas porque no tendría mucho sentido encuestar por personas, ¿no? Mejor es encuestar por viviendas y dentro de cada vivienda hay diferentes hogares. Y dentro de cada hogar hay diferentes personas. Pues todo eso es un diseño bastante complejo que se va a explicar seguro en algún documento de esa pestaña. Pero ahorita lo que nos importa es simplemente descargar. Acá en descargar la ENAO. La ENAO tiene dos formatos. Uno que es la ENAO de corte transversal, que simplemente es la encuesta en cada año. Y la ENAO de datos panel, que es una encuesta que hace seguimiento a diferentes hogares durante 5 años, entre 2 y 5 años. Hay hogares que se les hace seguimiento 2 años, otros que 3 años, otros 4 años y algunos, muy pocos, durante 5 años. Esa ENAO panel es otra encuesta a esta. No, en realidad es la misma, solamente que al momento de levantarla en la corte transversal, se prioriza algunos hogares de forma de que sean encuestados en diferentes años. Pero es la misma, solamente que la panel está dentro de la recolección de información de la nave de corte transversal. Entramos a la de corte transversal, elegimos cualquier año, supongamos 2023, y acá me aparece en periodo anual, trimestre uno, trimestre 2, 3 y trimestre 4. Resulta que la ENAO tiene que ser levantada a lo largo de todo el año y no puede ser levantada solamente en algún periodo específico de unos meses. ¿Por qué? Porque si no se generaría algún tipo de sesgo por la temporada, por la estacionalidad, por la estación en que se levanta la encuesta, ¿no? Supongamos que se levanta la ENAO solamente en diciembre. Habría un sesgo porque en diciembre la gente gasta un montón de plata, entonces va a aparentar que la gente sí tiene el dinero. Si se levanta la ENAO solamente en enero, nadie va al colegio ni a la universidad en enero, así que
va a estar sesgado, todos van a estar en su casa, nadie va a estar estudiando, así que eso sesga la información sobre asistencia escolar, sobre, sobre variables de educación y todo eso, ¿no? Si se levanta información solamente en julio, también puede haber sesgo porque en julio mucha gente viaja, hay muchos feriados en julio, entonces está mal levantar la encuesta solamente algunos meses. Por eso se levanta a lo largo de todo el año y se separa en trimestres, ¿no? Y eso se hace en la mayoría de encuestas. En la ENDES también se levanta a lo largo del año. Seguro hoy día han escuchado en la mañana alguna noticia de que el INEI acaba de publicar el resultado semestral de la información de la ENDES y salió que la desnutrición o la anemia, la desnutrición, creo, aumentó en 5%, algo más, no me acuerdo el número, pero básicamente salió el dato de que la malnutrición o la desnutrición ha aumentado con los datos que han sido levantados en el trimestre uno y el trimestre 2. Claro que falta información de los siguientes trimestres, pero ya es un buen reflejo de que estamos mal por ese lado, ¿no? Entonces, se va publicando, se va publicando cada trimestre que termina, unas semanas después se publica la base de datos y luego cuando acaba todo el año recién se publica la base de datos anual. Pero no se publica de inmediato, ¿no? No es que eh, llega 1 de enero y ya tenemos la base de datos del año pasado, sino que se demoran varios meses. Por ejemplo, creo que este año salió en enero, febrero, marzo, abril. Creo que en abril salió recién la información del año anterior. ¿Por qué? Porque la encuesta tiene que garantizar de que sea representativa, de que tenga inferencia, de que tenga calidad, que no haya discrepancias. Entonces, todo ese proceso demora varios meses a veces, así que no se tiene de inmediato. Entonces, y bueno, eso también, estas entregas parciales, uno, 2, 3, eh, a veces sirven para hacer proyecciones. Por ejemplo, en febrero, en enero inclusive, Macrocónsul sacó un reporte de cuánto era la pobreza en el Perú en el 2023, ¿no? En este enero-febrero, Macrocónsul sacó un reporte diciendo que la pobreza en el 2023 ha sido de tanto por ciento. Y todos decían, oye, pero si no ha salido todavía la no completa, ¿de dónde has calculado eso? Pero lo que hicieron ellos fue hacer una proyección en base a solamente los tres primeros eh, trimestres de la ENAO y le achuntaron exactito. El mismo número que habían calculado ellos salió cuando salió toda la base de datos completa y el reporte del INEI habían justo atinado al valor exacto. Entonces, también se puede trabajar parcialmente con algunos trimestres o con la base de datos anual. Pongamos anual. Una vez que pongo acá el periodo anual, me aparecen 30 módulos. Como la base de datos, como la información o como el cuestionario de la ENAO es enorme, vamos a descargar en un rato el cuestionario de la ENAO, es enorme, tiene muchas hojas, y hay tantas preguntas que se hacen a los hogares. Poner toda esa información en una sola base de datos sería demasiado grande, demasiado compleja de analizar, entonces se separa por módulos. ¿Vamos a tener que descargar todos los módulos? No. Usualmente para hacer una investigación se utilizan 3, 4 módulos, máximo 5 módulos. Casi nunca vamos a utilizar más de esa cantidad de módulos. Inclusive a veces solamente necesitan un módulo o dos módulos para hacer una investigación. De que no se asusten que hayan tantos módulos. El primer módulo es el módulo sobre características de la vivienda y del hogar. Por ejemplo, si el hogar si la vivienda es propia, si es alquilada,
Si la vivienda tiene paredes de buena calidad, techos de buena calidad, piso de buena calidad, es decir, de qué material es. Si tienen agua, electricidad, si tienen teléfono, internet, ¿qué más? ¿Cuántos miembros del hogar hay? ¿Quién es el jefe de hogar? Esas cosas están acá. El módulo 2, que también se le dice 200, a este módulo uno se le dice a veces 100, a este se le dice a veces 200, o le dicen simplemente módulo 2. Son características de los miembros del hogar, por ejemplo, el sexo de cada persona, la edad, el estado civil, básicamente esas características demográficas básicas. Luego en educación, el módulo 3 o 300, donde hay información en casos esté estudiando, en qué año está estudiando, a qué colegio asiste, público o privado, ¿qué más? Si estudia en el mismo distrito o tiene que irse a otro distrito para ir al colegio, si le han pedido uniforme, libros, zapafa, en caso ya ha terminado el colegio o la educación, hasta qué nivel universitario, secundaria, primaria ha llegado, hasta qué año, eh, si ha hecho cosas después, ha estudiado después, en caso sea adulto mayor y nunca haya ido al colegio, si asiste a algún tipo de programa de alfabetización, todo eso está en educación. En salud es un módulo particular porque el INEI tiene su encuesta de salud que se llama ENDES, pero acá también tiene un módulo de salud. Por ese módulo de salud se enfoca más en cómo la condición de salud afecta el gasto y la condición de bienestar de la gente. No se enfoca tanto en tiene anemia, no tiene anemia, eso no, tiene desnutrición, no tiene desnutrición, no. Se enfoca más en cuánto gasta usted en, en- en medicinas, cuánto tiempo dispone para ir al centro de salud, si ha ido al centro de salud porque no la han atendido o no la han atendido, en caso no le hayan atendido, ¿por qué? Entonces, cuestiones más de acceso a salud, eh, gastos de salud que puedan mermar tus ingresos, aumentar tus gastos, todo eso está acá. Este módulo no se enfoca en si estás enfermo o no estás enfermo, no, sino en cómo afecta tus ingresos y gastos. El módulo 5 o 500, empleo e ingresos, que básicamente está si estás desocupado o ocupado, cuánto ganas, qué tipo de trabajo tienes, eres dependiente, independiente, todo eso. Y acá, bueno, esos son los módulos, los 5 de los módulos más conocidos y más utilizados. Luego, los que más se usan están acá. Este módulo 34 es el que más se usa en, en la investigación. Es el módulo sumario. Y el resto de módulos se utiliza muy poco. Es- Estos módulos 100, 200, 300, 400, 500 y este 34 son los que más se usan, los demás se usan bien poco. Este módulo sumario es un módulo particular. Acá entre paréntesis dice variables calculadas. ¿Por qué? Los demás módulos tienen variables que nacen de preguntas directas a la familia o a la persona. Por ejemplo, ¿cuántos años de educación tienes? Pero, ¿qué grado, cuál es el último grado que ha aprobado? Primaria. Y ya está, esa es la respuesta de la variable. ¿Cuál es su gasto en comprar leche en este mes? 100 soles. Ya está, esa es la respuesta. ¿Ha sido atendido en un centro de salud el último año? ¿Sí o no? Esa es la respuesta. Entonces, son preguntas directas, preguntas con una respuesta directa. Así son todas las variables que están acá. Pero este módulo sumaria no tiene ese tipo de preguntas, sino tiene cálculos que ha hecho el INEI a partir de otras preguntas. Por ejemplo, ahí está la variable pobreza. Y la variable pobreza no es que se le pregunta a la familia, usted es pobre o usted no es pobre.
¿Por qué? Porque la pobreza es una condición real y no es una condición subjetiva. Por tanto, para saber que una persona es pobre o no es pobre, no hay que preguntarle si es pobre o no pobre, sino lo que hay que hacer es determinar cuáles son sus ingresos o cuáles son sus gastos y en base a ese valor determinar si está por encima o por debajo de una línea de pobreza. En el caso del Perú, la pobreza se calcula a nivel de gastos y a nivel de hogares, es decir, el gasto del hogar per cápita. Es decir, cuando me refiero a que es a nivel de gasto, es por lo siguiente. Al menos en el Perú, el ingreso de las personas es muy variable. Hay gente que es independiente, que trabaja por su cuenta, que es autoempleada y que en un mes puede tener ingresos muy altos porque le salió algún trabajo adicional, le salió algún empleo fortuito y puede ganar mucha plata. Pero al siguiente mes puede irle mal y tiene ingresos cero. Y al siguiente mes, de vuelta, le sale un trabajito y tiene ingresos de vuelta. Pero los ingresos en el Perú son muy inestables, sobre todo por la informalidad, la precariedad laboral, el subempleo. Entonces, los ingresos son un mal reflejo de la situación de bienestar de la gente, porque inclusive cuando una persona no tiene ingresos, igual debe consumir, ¿no? Supongamos que yo me quedo desempleado el siguiente mes. Entonces, el siguiente mes tengo 0 soles de ingresos. Sin embargo, mi estándar de vida no va a cambiar mucho. Probablemente tenga ahorros, probablemente pueda recurrir a algún amigo para que me preste plata, probablemente pueda recurrir a mi familia, probablemente pueda vender algo que tengo en mi casa para comprar alimentos. Entonces, los ingresos en economías donde el ingreso es tan inestable, donde la situación laboral es tan inestable, no son un buen reflejo del bienestar, del estándar de vida de la gente. Entonces, la mejor forma de aproximarse al bienestar, por tanto a la pobreza, es por gastos, porque el gasto sí refleja tu estándar de vida, tu bienestar. Yo sé que hay críticas, pero al menos por ahora entendamos que el gasto es un mejor reflejo que el ingreso. ¿Por qué el gasto es un mejor reflejo del bienestar? Porque aunque yo esté desempleado, igual voy a estar alimentándome y al alimentarme voy a gastar. Igual voy a estar yendo al cine y por tanto voy a gastar en el cine. Igual voy a estar utilizando internet y por tanto voy a pagar mi, mi recibo de internet. Entonces, el gasto es un mejor reflejo de, del bienestar y por tanto el INEI calcula o estima la pobreza en base al gasto. Yo sé que ustedes van a decirme, pero eso no es cierto porque en realidad el bienestar no depende solamente del ingreso, sino también depende de otras cosas, depende de cuestiones subjetivas, de acceso a bienes públicos, depende de las relaciones sociales, depende de acceso a representatividad, un montón de cosas. Yo sé, para eso también tenemos la pobreza multidimensional, los índices de desarrollo humano, sí. Pero al menos hoy en día la forma más fácil la forma más fácil de compartir, la forma más fácil de medir y más estándar de medir bienestar sigue siendo la pobreza monetaria. Lamentablemente, los índices de pobreza multidimensional, los índices de desarrollo humano, tienen más críticas que, que ventajas en los últimos años. Por ejemplo, la pobreza multidimensional se puso de moda en el 2017, 2018 y empezó a tener un boom en investigación. Varios países empezaron a calcular sus índices de desarrollo de pobreza multidimensional y también de desarrollo humano, pero llegó un momento en que llegaron las críticas de que estaban agregando educación con salud y estaban combinando eso con otros indicadores y los indicadores que combinaban, unos eran continuos y otros discretos, y combinar numéricamente valores discretos con continuos está mal.
Y se estancó todo ese avance en índices en ese tipo de índices. Y por tanto, hoy en día seguimos utilizando eh, pobreza monetaria. Yo sé que deberíamos aspirar a otros tipos de mediciones, pero al menos seguimos en el Perú con ello. También el índice de Gini es criticado porque eh, justo hace unos 4 meses, 5 meses, hubo una discusión bien fuerte entre economistas eh, por el índice de Gini, porque el índice de Gini se calculaba en base a ingresos y ya les comenté que el índice de ingresos es muy variable. Otros lo calculaban por gastos, pero resulta que en realidad otros lo calculaban por riqueza. Y yo creo que es mejor calcularlo por riqueza, porque uno puede tener gastos, pero en el largo plazo lo que más importa es la riqueza, ¿no? Entonces hubo una discusión de qué es mejor, medir el Gini por gastos o medir el Gini por riqueza. Y en caso lo midas por riqueza, ¿cómo mides riqueza? ¿Qué es riqueza? ¿Solamente las cosas materiales que compraste? ¿O también riqueza es tu educación, tus capacidades? Entonces hubo una crítica bien fuerte en ese sentido. De todos modos, igual, si riqueza es todo lo material que tienes, ¿cómo agregas, cómo sumas el valor en soles, en dólares, a precio corriente, a precio actual, depreciado? Entonces, un montón de críticas. Por eso que eh, igual, Gini es una medida de desigualdad, no es tanto una medida de precariedad o de falta de bienestar, ¿no? Entonces, por eso es que pobreza se mide en base a gasto en el Perú. Y por otro lado, se mide a nivel de hogares, no se mide a nivel de personas. ¿Por qué? Porque si midiéramos la pobreza a nivel de personas, todos los bebés serían pobres, ¿no? Por definición, porque los bebés no, no trabajan, no tienen ingresos, ellos no gastan de su bolsillo. Entonces, todos los niños, los bebés, los adolescentes serían pobres. Los ancianos que, que ya no tienen ingresos, todos serían pobres, el 100%. No tiene sentido, ¿no? Entonces, la condición de pobreza es una característica del hogar y no de la persona en sí. Esa característica del hogar ya ya se atribuye a la persona, pero no es que la persona. No es que la característica de pobreza de la persona se atribuye al hogar, sino que la característica de pobreza del hogar se atribuye a las personas del hogar. Entonces, lo que se hace en el Perú es lo siguiente. En un rato, pero ya de una vez. Se hace lo siguiente. Se suma todos los gastos de todos los miembros del hogar, todos, todos, todos. Claramente se estandariza. Vamos a ver un rato cómo se estandariza. Una vez que se suma todos los gastos del hogar, de todos los miembros del hogar, eh, se divide entre la cantidad de individuos, ¿no? Supongamos hay 5 miembros del hogar, se divide entre 5. Y eso se divide, se lleva a términos mensuales, en- para que esté en gasto per cápita mensual. Y ese numerito se compara con la línea de pobreza, y si uno está por debajo de la línea de pobreza, entonces es pobre. Si uno está por encima de la línea de pobreza, no es pobre. Entonces, por eso les decía que la pobreza se mide por gasto y se mide a nivel de hogares. Vamos a exactamente lo que les he comentado, lo vamos a ver con los datos ahorita. Los demás módulos no son tan usados, ¿no? Por ejemplo, acá dice instituciones benéficas. Nunca he abierto esa ese módulo, por ejemplo. Otro, gastos en actividades agrícolas y forestales. He utilizado eso. Programas sociales. Bueno, este sí he utilizado alguna vez. Es simplemente una base de datos donde te dice a qué programas sociales es beneficiario el hogar.
Hay otros módulos. Este, por ejemplo, es súper nuevo. Beneficiarios de instituciones sin fines de lucro o ya común. Esto recién creo que aparece un año o 2 años atrás por pedido del MIDIS. El MIDIS ha pedido que el INEI lo incluya porque hay un proyecto bien grande para hacer una reforma de las ollas comunes. Durante la pandemia hubo una discusión bien fuerte de quién debería administrar las ollas comunes, si los municipios o lo debería administrar directamente el MIDIS. Entonces, en los siguientes meses seguro va a haber una reforma grande y esta información ha sido levantada exactamente para sustentar, justificar esa reforma, ¿no? Ok. Se puede descargar estos módulos en SPSS, se puede descargar en Stata o se puede descargar en CSV. CSV es un formato de texto, SPSS es un formato que utilizan más los politólogos, sociólogos, antropólogos. Nosotros vamos a descargar el que dice Stata. Entonces vayamos acá en Sumaria, vamos a hacer clic en, en el simbolito este, ¿no? Y vamos a irnos yo, mi carpeta que dice Laboratorio de Stata. Voy a crear una carpeta que se llame Sesión 3 y lo voy a descargar ahí. Cuando lo descargo, se va a descargar en formato comprimido. Acá está comprimido, por eso tiene acá un cierre. Hago clic derecho y acá me aparece donde está extraer todo. Y me dice que lo va a extraer en una carpeta con el nombre 906 módulo 34. Ya está, acá está ya descomprimido. Cuando abro, me aparecen diferentes PDFs, dos archivos de TA y una carpeta comprimida. Cada vez que nosotros utilicemos una base de datos, eh, siempre va a tener una ficha técnica. No cualquier censo, una base de datos del Perú, del exterior, una base administrativa, toda base de datos va a tener su ficha técnica. Quizás no se va a llamar ficha técnica, quizás se va a llamar eh, resumen metodológico, resumen de la encuesta, información general de la encuesta, algún nombre de ese tipo, pero básicamente en el fondo es una ficha técnica. La ficha técnica siempre hay que leerla antes de utilizar una base de datos, porque ahí me dice pero me dice de qué trata la encuesta, me dice qué tipo de información eh, tiene y sobre todo me dice qué cosas puedo hacer con esa encuesta y qué cosas no puedo hacer con esa encuesta. Porque si bien es cierto, esta encuesta es muy buena y muy grande, no puede ser usada para todo, tiene sus limitaciones. Lo leamos. La encuesta nacional de hogares es la investigación que permite al Instituto Nacional de Estadística e Informática desde el año 95 efectuar el seguimiento de los indicadores sobre las condiciones de vida. Uf, ojo que acá condiciones de vida básicamente es bienestar medido por pobreza monetaria. Acá me cuento un poquito de cómo quienes ayudan y los decretos que han servido para modificaciones en, en la encuesta. Ya, acá hay una información importante. Durante el COVID-19, claramente era imposible que los encuestadores vayan a las casas porque estábamos todos en cuarentena y era muy arriesgado mandar a los encuestadores a las calles, pero a la vez era imposible que la ENAO se pare, que se deje de levantar. La ENAO es una encuesta demasiado importante para que se deje de realizar.
Bajo ninguna circunstancia la ENAO se puede dejar de levantar. Y peor aún en situaciones donde el bienestar de la gente está cambiando. Entonces, en la pandemia no podíamos darnos el lujo de parar la ENAO porque claramente teníamos que saber los efectos de la pandemia, efectos sobre el bienestar de la gente. Entonces se aplicó una encuesta mixta. ¿Qué es una encuesta mixta? Una encuesta mixta sirve de una parte presencial y una parte por teléfono. O sea, acá dice, se inicia con una entrevista presencial y se complementa con entrevista telefónica. Entonces lo que hacían era tocar la puerta de las casas que iban a ser encuestadas y preguntarle unas cuantas cositas, sumamente general, y pedirle el teléfono y luego hacer las preguntas restantes por teléfono. Y así se evitaba el contagio. Eh, esa, esa prioridad para que no se pare, no se deje de levantar la información durante la pandemia se hizo con muy pocas encuestas, entre ellas la NAO. Pero hay otras encuestas que sí se tuvieron que parar durante la pandemia. Por ejemplo, la encuesta nacional agropecuaria se dejó de hacer durante un año y un poquito más. Otras encuestas, como la de mercado de abastos, si no me recuerdo, también se dejó de hacer, pero la ENAO, la ENDES inclusive se dejó de hacer por unos meses, no por todo el año, pero sí por unos meses. Entonces, tengan en cuenta eso. Y ustedes dirán, entonces, esa información que se levantó de forma mixta, ¿se puede mezclar o se puede comparar con las que no se hicieron con la técnica mixta? ¿No? Porque uno diría, si la información ha sido levantada de diferente forma al anterior periodo prepandemia, ¿es comparable? Se pueden juntar las bases de datos? Es una muy buena pregunta, pero el INEI ya la contestó. El INEI hizo todo un trabajo de validación estadística para que la información recogida a partir de las entrevistas mixtas sean comparables y sean compatibles con toda la anterior ENAO. Así que no tengan problemas en ese sentido. Pueden utilizar la normal. El objetivo general de la ANAU es generar indicadores que permitan conocer la evolución de la pobreza, el bienestar y de las condiciones de vida de los hogares. Pues la variable más importante de la ENAO es esta, pobreza. Dime, Adriana, Oiga, sí, mi pregunta es, ¿dónde podemos verificar esta comparación estadística de la INEI? Porque yo para mi tesis tengo que justificar por qué, por qué la recolección durante la pandemia es similar a la recolección anterior. buena pregunta. El informe total no lo tengo, pero sí tengo, déjame buscarlo ahorita. Esa fue una pregunta que yo también me hice cuando acabó la pandemia y justo invitaron a varias personas especialistas en, en econometría, estadística y pobreza. Y Frank me mandó justos acá. Ustedes saben seguro que Javier Herrera es profesor de la Católica, pero a la vez es nexo del Perú con... Es el nexo de la cooperación francesa, ¿no? Él vive en Francia y a la vez también vive en Perú. Casi ya no para mucho por acá. Y él pertenece al Comité Consultivo de Pobreza del INEI. El INEI tiene diferentes comités. Uno de ellos es el Comité de Pobreza o Comité Consultivo o algo así, que está conformado por los especialistas
más reconocidos peruanos sobre el tema, y entre ellos están varios o algunos profesores de la Católica. Uno de ellos, y el más activo dentro de estos, es el profesor Herrera. Por ejemplo, gracias a él se levanta información sobre bienestar subjetivo en la ENAU. También estaba en algún momento el profesor Clausen, Luis García también estaba en algún momento. Acá está el comité consultivo. Está Luciana de la Flor, Javier Herrera. Acá dice Javier Herrera está en la comisión de representación del Instituto de Investigación para el Desarrollo, que es de Francia, de la Cooperación Francesa. Waldo Mendoza también estaba ahí. ¿Esto de qué años? No, Walter Mendoza, perdón, del Fondo de Población de Naciones Unidas. Renzo Castellares, que también enseña en la maestría de la universidad en nombre del Banco Central. Ricardo Goñi en el del MEF. José Velázquez del MIDIS. Y así, por ejemplo, Javier Portocarrero del CIES. ¿Quién más conocía acá? Luis García de la Católica. Pablo Alao de la Pacífico. eh, Richard Webbs, que fue ministro de Economía. Trivelli, fundadora de la primera ministra del MIDIS. Javier Escobar, que debe estar en Grade. Y Kosuo, que está como invitado eh, eh, en este grupo de consultivo, ¿no? Entonces, ellos en teoría son los que más saben sobre estudios de la pobreza, y ellos son los que hacen recomendaciones año a año para para que se vaya mejorando la ENAO, y ellos fueron a los que se les preguntó qué hacemos. Cuando empezó la pandemia, los juntaron a ellos por Zoom seguro y les dijeron, ¿qué hacemos? No podemos parar con la ENAO, tenemos que seguir. ¿Cómo hacemos? Y ellos propusieron esto de la técnica mixta y hicieron la validación a casa. Igual se los mando después. Muchos de estos archivos como que son de uso interno del INEI, pero a veces seguro lo van a necesitar, y no duden en pedírselo. En este caso yo lo tengo, pero si no lo tendría, no duden en pedirlo a Javier Herrera, a Clausen, eh, a Frank, a ellos que están como que bastante activos en investigación en estos temas, porque a ellos les llega usualmente estos reportes, estos informes, ¿no? Acá, por ejemplo, esta comisión consultiva ha hecho la evaluación de los posibles sesgos eh, que generarían algún tipo de problema con la ENAO. Y acá seguro les preguntan, acá aparece, qué pasa con el contexto de usar teléfonos y sin teléfonos? Hacen algunos ejercicios, eh, hacen comparaciones y algunos ejercicios estadísticos, ¿no? Acá, por ejemplo, hacen un ejercicio estadístico y les explican que al final sí encuentran que son comparables, ¿no? Que no hay ningún sesgo. Entonces, eso es un resumen, igual te lo paso si lo necesitas. Esto debe ser parte de un reporte mucho más grande y más detallado, y ahí sí sería chévere que lo puedan pedir al INEI. Algo que también me gustaría mencionar es que el INEI del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es uno de los mejores centros de información estadística que tiene América Latina. Yo sé que el Perú está mal en mil cosas, pero una cosa que está sumamente bien es en sus datos. Tiene muy buena capacidad académica y de investigadores allá adentro. Por ejemplo, nuestra ENAU es hermosa.
La ENAO que nosotros tenemos es muy buena. Para un investigador o un estudiante que está haciendo su tesis, se le hace muy fácil trabajar con la ENAO. La encuesta de hogares de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, son terribles. Hay que hacer mil cosas para limpiar la base de datos y que tenga sentido. Eh, en Colombia, por ejemplo, la ENDES se hace cada 5 años. En el Perú se hace cada año. El tamaño de muestra de la ENAO es mucho más grande, casi el doble de lo que es en otros países. El nivel de inferencia de la ENAO es bastante más amplia de la mayoría de países. Así que es muy buena la ENAO y por tanto tiene buena información y además de eso son muy proactivos eh, a responder consultas, ¿no? Yo siempre escribo al INEI y me contestan bastante rápido. Entonces, si por ejemplo Adriana necesitaría eh, algún reporte más amplio de eso, puede escribir acá a info.inei@inei.gov.p como este, que yo les pedí alguna pregunta, ya no recuerdo, y me respondieron, ¿no? ¿Qué les pregunté acá? Que alguna vez descargué algo y estaba dañado. Y al final me contestaron que, que lo abra en Stata 2013. Y así varias veces he escrito al INEI y te contestan bastante rápido y te ayudan bastante. Así que no duden en escribir. Seguimos. Entonces, esta información sobre pobreza se utiliza luego para hacer política pública, para priorizar el gasto público, para ver si se amplían los programas sociales o se cierran algunos programas sociales. Se levanta en la zona urbana rural, en los 24 departamentos y en el Callao. Y acá están los temas sobre los cuales se levanta información: educación, salud, empleo, inclusión financiera, ingreso por trabajo, un montón de temas. Lo que me interesa ahorita es eh, este, nivel de inferencia. ¿Qué es nivel de inferencia? El nivel de inferencia se refiere a cuán representativo es la encuesta, cuán representativa es la muestra que tiene esta ENAO. Por ejemplo, acá me dice que si yo quiero trabajar con datos anuales, yo puedo sacar conclusiones sobre todo el Perú, sobre el Perú urbano, sobre el Perú rural, sobre cada departamento del Perú, sobre la costa urbana, costa rural, selva urbana, selva rural y Lima metropolitana, Lima y Callao. Por ejemplo, si yo quiero estimar la pobreza en el Perú en el 2020, anual, 2020, puedo calcular eh, la pobreza nacional de todo el Perú, el porcentaje de pobres de todo el Perú. Puedo calcular el porcentaje de pobres en el Perú urbano de ese año, en el Perú rural de ese año. Puedo calcular la pobreza de Cusco, de Puno, de Arequipa, de Ica, de cada departamento. También puedo calcular la pobreza en la de toda la costa urbana, de toda la costa rural, de toda la sierra urbana, de toda la sierra rural, de toda la sierra urbana, de toda la selva rural. Y también puedo calcular la pobreza de Lima Metropolitana y Callao de un año. Pero, por ejemplo, yo no podría calcular la pobreza en el 2020 de Jesús María, porque acá no aparece distritos. Tampoco podría calcular la pobreza anual de, de la provincia de Calca de Cusco. ¿Por qué? Porque acá no hay
inferencia provincial. Entonces acá me está restringiendo hasta qué puedo, me está restringiendo algunos temas de investigación, ¿no? No puedo hacer investigaciones distritales ni provinciales, y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno quiere empezar a plantear un tema de investigación. Ya muchas veces en seminario de investigación y en tesis uno tesis 2 plantean temas muy chéveres, muy llamativos, muy interesantes, pero imposibles de realizar. Por ejemplo, el año pasado, creo, un chico quería estudiar la anemia a nivel distrital y para eso quería calcular la anemia de cada distrito separado por hombres y mujeres. Es decir, no sé, la anemia de mujeres en Jesús María, la anemia de hombres en Jesús María, la anemia de hombres en San Miguel, la anemia de mujeres en San Miguel, y así para los 1.800 tantos distritos del Perú. Muy interesante, su tema de investigación era muy chévere, pero lamentablemente no se puede con los datos de la ENAU. Probablemente se pueda hacer juntando información del MINSA, juntando información de la ENDES, juntando información de otras bases de datos, sí, pero sería un ejercicio bastante, pero bastante complicado. Y lo máximo que se podría hacer es sacar anemia, bueno, con la ENDES, ¿no? Sacar anemia por distritos, pero imposible partirlo por hombre-mujer. Entonces, tomen en cuenta esto. En caso quieran sacar información trimestral, por ejemplo, la pobreza en el Perú en el primer trimestre del 2020, sí se puede, nacional. La pobreza en el primer trimestre del 2020 en la zona urbana también se puede. La pobreza en el primer trimestre del 2020 en la zona rural también se puede. ¿Puedo sacar la pobreza en el primer trimestre del 2020 en Cusco? No, porque acá en inferencia trimestral no está, eh, no está los departamentos. Entonces tampoco se podría sacar la pobreza en el primer trimestre del 2020 para la costa urbana, porque acá no aparece costa urbana. Entonces, para eso, tengan en cuenta ello. Esto creo que pocos saben que se puede sacar datos trimestrales con la ENAU. He visto pocas investigaciones con datos trimestrales. Pueden hacerlo si alguno interesa. Listo. Eso creo que es lo más importante que tenía que explicarles acá. Todo lo demás ya es un poquito de explicación de los temas. ¿Qué más? Ya, esto más. Un par de cositas más. Deflactación. ¿Qué es deflactación? Suena a inflación, ¿no? A- al antónimo de inflación. ¿Qué sucede? En macroeconomía hemos aprendido de que los precios varían en el tiempo, ¿no? La inflación dice que los precios van aumentando en el tiempo y normalmente sucede así. Es raro que exista lo opuesto. Pero eh, si yo quiero comparar dos ENAOs distintas, por ejemplo, quiero juntar la ENAO del 2020 con la del 2019, la información de la ENAO del 2020 va a estar a precios del 2020 y la del 2019 va a estar a precios del 2019. Así que tendría que estandarizar los precios. Entonces, a eso se llama deflactar temporalmente. Llevar a un solo periodo los precios en caso quiera trabajar con diferentes años. Esa es la deflactación temporal. Pero también existe la deflactación espacial o territorial. ¿A qué se refiere eso? Resulta que los precios no son iguales en diferentes partes del Perú. Es decir,
Si yo tengo mi sueldo de 1.000 soles, puedo comprar diferentes cantidades de bienes en diferentes lugares del Perú. Probablemente 1.000 soles en Lima me permita comprar, no sé, 1.000 galletas, pero en Puno me va a permitir comprar solo 800 galletas. ¿Por qué? Porque los precios varían según el territorio. Ejemplos, no sé, los chifles en Piura son bien baratos, mientras que los chifles en la sierra son más caros. ¿Por qué? Porque, bueno, en Piura hay mucha oferta de chifles, ahí se produce, mientras que en la sierra no hay mucha oferta y no se producen ahí, hay que aumentar el precio del transporte. La papa probablemente es muy barata en la sierra, pero es muy cara en el norte del Perú. La fruta es muy barata en su lugar de origen, supongamos en la selva, y es muy cara en, en lugares lejanos al lugar de producción. No sé, ¿qué más? La anchoveta es bien barata en la costa peruana, pero debe ser muy cara quizás en Puno, en Cusco. Entonces los precios cambian. A pesar de ser el mismo producto, cambia. ¿Y por qué eso es importante? Porque de eso depende el bienestar de la gente. Imaginen, imaginen lo siguiente. eh, Comer una torta, la misma torta, en Lima y en Cusco me da la misma satisfacción. Es la misma torta, los mismos componentes, el mismo tamaño de torta. En teoría, comer la torta me debe dar la misma satisfacción en Lima que en Cusco. Sin embargo, si los precios son distintos, el costo de acceder a la misma utilidad es distinta. En Lima quizás es más barato la torta, entonces, y en Cusco es más caro, entonces la misma satisfacción me cuesta más en Cusco. Por tanto, yo debería deflactar o estandarizar los precios a lo largo del territorio del Perú. Y para eso existe el deflactor espacial. Entonces, antes de hacer comparaciones de bienestar a lo largo del Perú, hay que hacer esa deflactación. Y en un rato vamos a ver eh, cómo. Listo. Una cosa más. Pesos poblacionales. Ya, factor de expansión. Factor de expansión se refiere o también se le llama peso poblacional. ¿Qué es esto? El factor de expansión es un numerito que representa cuán valiosa es una observación o cuán, eh, a cuántas personas o familias representa una observación. Supongamos lo siguiente. Bueno, veamos. La, la ENAU debe tener más o menos a 70.000, 80.000 personas, porque tiene 35.000 hogares. Ya supongamos que, exagerando, tiene 100.000 personas. Supongamos 100.000 personas que son encuestadas en la ENAU. Y esas 100.000 personas son una muestra representativa de los 30 y tantos millones de peruanos. Por tanto, cada persona de la muestra representa a muchas personas de la población, ¿no? Pero resulta que no todas las personas representan a la misma cantidad de la población. ¿Por qué? Porque hay información de personas más valiosa que otras. Supongamos que yo vivo al costado del INEI en Jesús María. Creo que la central del INEI está en Jesús María. Si yo vivo al costado del INEI de Jesús María, mi información es poco valiosa. ¿Por qué? Porque es muy fácil encuestarme. El encuestador lo único que tiene que hacer es salir de su oficina y bajar al primer piso, salir a la calle y mi casa está al costado, entonces me realiza la encuesta, me hace las preguntas del DNAO y ya está. Entonces mi información es muy poco valiosa porque es muy fácil de conseguir. Mientras que una persona que vive a 4.000 metros de altura en Puno
en una ciudad, en un pueblito muy alejado, donde no llega, no hay carretera hasta ahí, hay que ir en, no sé, en caballo, caminando. La información de esa persona que vive ahí es muy valiosa. ¿Por qué? Porque es muy difícil de encontrar, muy difícil de conseguir. Por eso es que cada persona de la muestra no representa a la misma cantidad de personas de la población. La persona que vive en Jesús María y que es fácil de encontrar, como es una persona común, fácil de encontrar, representa a pocas personas. Por tanto, su factor de expansión va a ser chiquito. La persona de Puno, que está bien alejada de un centro poblado quizás, su información es muy valiosa y por tanto eh, representa más personas y eso quiere decir que su factor de expansión es más grande. ¿Cómo se calcula ese factor de expansión? Se calcula gracias a la probabilidad de ser seleccionado, la probabilidad de ser encuestado. Yo vivía al costado de Jesús María, mi probabilidad de ser encuestado es muy bajita, por tanto mi información es poco valiosa y mi factor de expansión va a ser bien chiquito. La persona que vive en Puno, su probabilidad de ser encuestado es bien chiquita, por tanto su información es muy valiosa y su factor de expansión va a ser grande. Entonces, ese es el factor de expansión. Y en la base de datos vamos a encontrarla como una variable adicional que la calcula el INEI. Lo último, imputación. ¿Qué es la imputación? Resulta que no todas las variables de la ENAU, no todas las preguntas del cuestionario de la ENAU pueden ser contestadas directamente por la persona o en caso sean contestados no son muy confiables. Supongamos lo siguiente. Supongamos que eh, a mí me preguntan lo siguiente. Supongamos que en la ENAO hay una pregunta que dice gasto en vivienda, gasto en alquiler de vivienda. Entonces, una persona alquila su vivienda, alquila el lugar donde vive y tiene que pagar 2.000 soles mensuales. Entonces, al encuestador le va a decir, yo gasto 2.000 soles en alquiler. Genial. Y hay otra persona que dice, oye, pero yo no pago alquiler porque la casa es mía. Entonces, mi alquiler sería cero. En realidad, no, porque el hecho de tener una casa implica un costo de oportunidad de alquilar tu casa. Entonces, en realidad, deberías poner un valor imputado al alquiler de tu casa, a pesar de que tú posees la casa, tú eres dueño de tu casa. Pero hay un costo de oportunidad de alquilarse. No es que si yo tengo mi casa y vivo en mi casa, no es que viva gratis en mi casa, sino que en realidad estoy dejando de pagar alquiler porque he gastado un monto grande en haber comprado mi casa. Ese dinero grande que he dejado de, que he dejado de tener en mi cuenta bancaria está dejando de ganar intereses, no está trabajando, está ahí. Entonces, hay un costo de oportunidad. Por tanto, el encuestador le va a decir, ok, tú no pagas alquiler, pero ¿cuánto pagarías alquiler en caso deberías alquilar tu casa? Y la persona va a decir, ok, no sé, porque no conozco cómo están los alquileres en mi barrio, no sé cómo está el mercado inmobiliario, y te va a decir cualquier número, te va a decir 500 soles. Pero como esa persona está poco informada sobre los precios de viviendas, los precios de alquiler, te va a decir un número erróneo. En esos casos, lo que hace el INEI es imputar valores. El INEI investiga y dice, ok, en este barrio más o menos los alquileres están en este precio y la casa de esta persona tiene tantos metros cuadrados, tiene tantas habitaciones, más o menos debería pagar un alquiler de tanto. Y ese valor se imputa. Entonces, hay toda una técnica
toda una metodología que hace el INEI para imputar esos valores. Usualmente son valores sobre ingresos y sobre gastos, donde las personas no pueden contestar porque no tienen información completa, eh, entonces tienen que ponerle al INEI investigando. Otro ejemplo, muchas personas cuando trabajan no les pagan en, no les pagan en dinero, sino les pagan en especies. Es común, por ejemplo, en la sierra peruana, que cuando uno va y trabaja en una chacra, eh, no te pagan en dinero. Te dicen, te voy a pagar con un saco de papa. Entonces, trabajo todo el día en la chacra y me pagan con un saco de papa. Entonces, cuando el encuestador va a la casa de esta persona, le preguntan, ¿usted ha trabajado la última semana? Y contesto, sí he trabajado la semana pasada. ¿Cuánto le han pagado? Ah, me han pagado un saco de papa. El encuestador no puede poner un saco de papa como ingreso de la persona en su cuestionario. Debería poner un monto de dinero. Entonces, lo que va a preguntar el encuestador es, ¿y este saco de papa cuánto dinero representa? Probablemente esta persona va a decir, ok, no sé, hace tiempo no voy al mercado, probablemente 10 soles, 20 soles, 30 soles, te va a dar un valor inexacto, un valor poco informado. Entonces, lo que va a hacer el INEI es lo siguiente. Va a decir, ok, un saco de papa. En esta localidad, en este departamento, más o menos cuánto cuesta el kilo de papa y por tanto vamos a calcular el valor del saco. Y va a imputar ese valor para saber el ingreso de esta persona, que es un ingreso no monetario, pero para agregarlo hay que convertirlo en monetario. Entonces, a eso se refiere imputación y es un trabajo bien denso para el INEI, pero que se hace con con mucha regularidad. Aprovechemos estos 8 minutos. Abramos esa base de datos que dice Sumaria 2023. Acá aparece otra Sumaria 2023-12G. Vamos a utilizar este de acá. Este, ¿por qué dice 12G? 12G se refiere a 12 tipos de gasto. En esta base de datos es una base de datos adicional que lo que hace es separa los gastos de los hogares en 12 tipos. ¿Qué tipos de gastos? Por ejemplo, está el gasto en alimentos dentro del hogar, gasto en alimentos fuera del hogar, gasto en vestido, gasto en vivienda y en seres del hogar, gasto en entretenimiento, ¿no? Así separa el gasto en varios tipos. Pero el que me interesa es este. Hago anticlic y pongo a abrir con stat. Esta base de datos, yo les comenté que es una base de datos donde la variable más importante es pobreza y acá está pobreza. Y yo también les comenté que la pobreza se mide a nivel de hogares. Por tanto, esta base de datos tiene hogares, tiene 33.886 hogares. Si abro la base de datos, acá hay 33.886 filas. Cada fila es un hogar y tiene 163 observaciones, que son las columnas. En esta base de datos está básicamente el conglomerado donde vive la persona, o el hogar, perdón, que es un territorio, al Perú lo parten en pedazos chiquitos, cada uno de esos pedazos es un conglomerado. Un conglomerado en la zona urbana, más o menos son 3, 4 cuadras, son algunas cuadras. En la zona rural, un conglomerado es más grande porque la gente vive más dispersa, ¿no? Entonces, los conglomerados en las zonas rurales son grandes, en las zonas urbanas son más pequeños, son algunas cuadras. Entonces, cada conglomerado, cada territorio cada territorio, dentro de cada territorio se escogen algunas viviendas, dentro de las viviendas hay hogares, ese hogar vive en un ubigeo, el ubigeo se refiere al código del distrito, entonces el código del distrito. Los dos primeros dígitos se refieren al departamento, los dos siguientes
a la provincia y los dos últimos al distrito, ¿no? Acá sería el departamento uno de la provincia 2 del distrito uno. Luego vamos a ver exactamente eh, cuál es el departamento uno, cuál es el departamento 2 y todo eso. Está el dominio, que es una separación de selva, costa norte, costa sur, sierras norte, sur, sierra centro, una separación más de costa, sierra, selva y norte, centro y sur. Estrato, que es cuán grande es la localidad donde vive una persona, o el hogar, perdón. También vamos a ver eso luego. La cantidad de miembros del hogar, un montón de variables acá que empiezan con I. Todos los que empiezan con I se refiere a ingresos. Todos los que empiezan con G se refiere a gastos. Todos los que empiezan con S son gastos e ingresos sumados. Gastos e ingresos. Y acá al final, casi al final, aparece la línea de pobreza. Perdón, acá, línea. Esta que dice línea es la línea de pobreza que corresponde al lugar donde vive la persona. Línea de pobreza extrema, que es la línea de pobreza extrema que corresponde al lugar donde vive la persona. La condición de pobreza, si es pobre o no pobre, y si es pobre extremo o es no extremo. Acá tenemos la vulnerabilidad a la pobreza. Este concepto de vulnerabilidad recién aparece hace pocos años y tiene que ver con la probabilidad de regresar a ser pobre. Resulta que en el Perú muchos hogares están muy cerca de la línea de pobreza, pero no son pobres. Y su probabilidad, por tanto, de caer en pobreza es altísima. Si algún miembro del hogar se enferma, es muy fácil que caigan en pobreza. Si algún miembro del hogar se queda sin empleo un tiempo corto, muy probable que caigan en pobreza. Si hay un terremoto, un fenómeno del niño, es muy probable que caigan en pobreza. Si algún familiar se muere dentro del hogar y ese familiar era el que traía los ingresos, es muy probable que caigan en pobreza. A eso se refiere la vulnerabilidad a la pobreza. Alta probabilidad de caer en pobreza, dado que alguien no es pobre todavía. Y acá está el factor de expansión que yo les decía, que les comentaba hace un rato, ¿no? Por ejemplo, este hogar representa a 118,37 hogares de todo el Perú. Este hogar representa 65,52 hogares de todo el Perú. Si se dan cuenta, hay algunos que tienen números grandes, ¿no? Como este 803, casi 804. Este hogar representa 804 hogares del Perú. Y hay otros que tienen un factor bien chiquito, ¿no? Como 36. La información de este hogar vale muy poco, ¿no? Solo representa 36,17 hogares peruanos. Y también acá tenemos una variable que dice estrato social, que separa a los hogares urbanos en estrato A, B, C, D, E. Solamente a los que son urbanos. Incluso al D, E también, ¿no? A, B, C, D, E. Porque esta idea de estrato socioeconómico solo tiene sentido en las zonas urbanas. En la zona rural tiene otra dinámica sobre estructura social, pues no se calcula para los rurales, ¿no? En la siguiente clase vamos a detallar un poco cómo así se impone o se determina que es pobre o no pobre, y por qué acá hay varias líneas de pobreza, por qué acá hay una línea de pobreza que dice 401 y acá 322 y hay otros valores como 500. En teoría, no existe solo una línea de pobreza. A mí, al menos en la universidad, me enseñaron que había una línea de pobreza. Por acá aparecen varios. Vamos a ver eso y vamos a calcular con una calculadora. Vamos a calcular con una calculadora. Vamos a calcular dividiendo estos valores
para ver si está por encima o por debajo de la línea de pobreza. Hasta ahí preguntas, chicos. Ya, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. Ya nos vemos pasado mañana y me quedo un par de minutos si alguien tiene alguna duda adicional. Cuídense, chicos.